Gracias, señora presidenta. Para despejar dudas desde el principio, por si alguien duda de la intención de esta proposición no de ley, ya se lo digo. La intención de esta proposición no de ley es que tengamos un pronunciamiento en este Parlamento, a poder ser unánime, de todos los grupos parlamentarios, reiterándonos y subrayando el valor de la disposición adicional quinta de nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Para qué? Para decir, para reivindicar y para exigir que se cumpla el mismo y, por tanto, poner en valor este precepto de nuestro texto legal, de nuestra ley de leyes, en la que se reconoce el derecho de los aragoneses a la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos, ni más ni menos, para saber lo que pensamos todos los grupos parlamentarios y para reiterar ese pronunciamiento por parte de este Parlamento y recordárselo a quienes probablemente no lo sepan o no lo quieran saber por las decisiones que estén tomando, que piensen tomar o que tengan intención en algún momento de poder tomar, o simplemente por su conocimiento sobre Aragón. El agua, señorías, no hace falta que se lo digamos nosotros, pero indudablemente este partido político está claramente ligado a la defensa del agua y del agua de calidad en nuestra comunidad autónoma. Nacimos para defender a Aragón de la amenaza de un trasvase y tengo que decir, y yo creo que hay personas políticos de diferentes partidos que así lo han reconocido privada y públicamente también, que probablemente si no hubiese sido por la existencia del partido aragonés, pues alguna de esas amenazas de trasvase pudiese haberse llevado a su fin. En Aragón el agua tiene un especial valor y es capaz de despertar sensibilidades colectivas. Esto es algo manifiesto y se ha demostrado a lo largo de nuestra historia, fundamentalmente frente a la lucha frente a las amenazas reiteradas de llevar a cabo un trasvase del Ebro, que ha sido en varias ocasiones. Y no se trata, que a veces nos han tachado de eso, de insolidarios, no se trata de que no queramos compartir ni de una falta de solidaridad, ni mucho menos. Se trata de un sentimiento de injusticia que tenemos los aragoneses y de un trato de ser tratados desigualmente cuando no se nos permite el aprovechamiento de este recurso en Aragón y, en cambio, se pretende favorecer a otros territorios mucho más lejanos para que puedan utilizarlo. En nuestro Estatuto de Autonomía, más allá de los preceptos recogidos en los artículos 19 y 72, en los que se habla específicamente de esta materia y que contienen novedades relevantes y beneficiosas para Aragón, yo creo que el Estatuto de Autonomía del 2007 en este sentido fue un avance importante. Pero hay otra cuestión fundamental, que es que se reconoce para uso exclusivo de los aragoneses la reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos, que estaba prevista en el Pacto del Agua y en las bases de la política del agua en Aragón, en su disposición adicional quinta, queda recogida en nuestro Estatuto de Autonomía. El Estatuto proclama, pues, los derechos de los aragoneses en relación con el agua y se recogen una serie de principios rectores para los poderes públicos en relación con dicha materia. También prevé que los poderes del Estado, en su función de planificación hidrológica, tienen que cumplir el principio de prioridad del aprovechamiento en la cuenca. El derecho del agua de los aragoneses comprende tanto el disfrute de ríos, humedales y cualesquiera otros recursos hídricos en condiciones óptimas de calidad y salud medioambiental, así como el derecho al agua potable y al saneamiento en el marco, entre otras, de la Resolución 64/292, etcétera, etcétera. Pero también el derecho al agua debe comprender el suministro para actividades sociales y económicas, que, sin poner en peligro los derechos anteriormente citados y teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso, permitan la máxima utilización agrícola, industrial, relativa al ocio y a otras actividades que en su conjunto han de permitir un verdadero desarrollo sostenible, la vertebración del territorio y el equilibrio territorial. Y para esto es para todo lo que tenemos derecho los aragoneses si queremos utilizar el agua. La disposición adicional quinta del Estatuto de Autonomía en Aragón reconoce y acentúa el interés autonómico en el carácter prioritario del aprovechamiento para Aragón de la reserva de agua. Además, la ley estatal, en su Plan Hidrológico Nacional, ha recogido de modo imperativo esta reserva, y diciendo que la Comunidad Autónoma de Aragón dispondrá de una reserva de agua suficiente para cubrir las necesidades presentes y futuras en su territorio, tal y como establece el Pacto del Agua de Aragón de junio de 1992. Por tanto, señorías, nos encontramos con que la reserva hídrica es un volumen de agua disponible por la Comunidad Autónoma de Aragón para uso
o aprovechamiento de los aragoneses en su territorio y no afecta a otras comunidades autónomas por estar asignado y reservado en un plan hidrológico de Cuenca Aragón. De este modo, la reserva de agua puede definirse como un aprovechamiento hídrico de interés exclusivo para Aragón. Ante la sempiterna amenaza de trasvases del Ebro, frente a la que únicamente puede salvarnos el hecho de que se cumpla esta disposición y de que haya un aprovechamiento de los recursos por parte de los aragoneses, porque si eso es así, nadie podrá decir que si sobra o deja de sobrar agua, porque evidentemente no sobrará. Los lentos avances de la ejecución de las obras en todos estos años para el aprovechamiento de los recursos en Aragón, el nuevo escenario político y el futuro incierto, y hoy, pues ni qué decir tiene, 11 años más tarde de la aprobación del Estatuto de Autonomía, a este grupo parlamentario le parece más que oportuno que haya un pronunciamiento de este Parlamento recordando y revalidando el acuerdo relativo a la reserva hídrica. Y por eso, señorías, les pedimos su apoyo y su voto favorable de cada uno de ustedes, diciendo que las Cortes de Aragón reiteramos que los aragoneses tenemos derecho a la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para su uso exclusivo, reclamando, tal como consta en la disposición adicional quinta de nuestro Estatuto de Autonomía, que la planificación hidrológica debe concretar las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento del agua de la cuenca del Ebro y los derechos que dicho Estatuto nos otorga. Las Cortes de Aragón acuerdan dar traslado de la presente iniciativa a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la vez que solicitan que se tenga en cuenta, por parte de estos grupos, evidentemente, este derecho de los aragoneses para cuantas decisiones políticas y posicionamientos se tomen en relación con esta materia, de tal modo que se respete dicho derecho de los aragoneses y que se contribuya a que el aprovechamiento de esta reserva en Aragón sea una realidad cuanto antes. Gracias. Muchas gracias, señor Herrero.